Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Hola Irene, muy buen día. Buen día. Vos, tu tema, que como cada semana nos adelantás, sos tan consecuente y tan prolija en tus presentaciones, tiene mucho que ver, me parece, con algo que nos decía una oyente recién, ¿no? Que de algún modo afirmaba que no había otro modo de producir si no era... ¿Lo tenés a mano el mensaje? Sí, no, yo lo escuché, vos sabés, lo escuché porque... Pero vamos a repetirlo para quien llega recién por ahí a la radio. Sí, vos sabés que yo pensé exactamente lo mismo cuando escuché eso, sí, con gusto, repetilo. Sí. ¿Cómo haríamos para sobre el río? Hablando del río, Sergio. No, era sobre el modelo de producción. Sobre el modelo de producción. Sobre el modelo de producción. Exacto. Es una realidad que el uso de agroquímicos y transgénicos permite alimentar fácilmente a millones de personas, que con la producción orgánica es difícil llegar de forma masiva. Es preocupante, pero es la realidad. Gracias, Rosa. Claro, Rosa plantea la cuestión, está bueno porque nos invita a pensar, pero me parece que el planteo es como algo inevitable, y lo que nosotros queremos decir es que hay muchos modos de pensar nuevas fórmulas, y es casi una obligación de este tiempo. Y el tema que elegiste, eso decía, me parece que tiene mucho que ver con eso. Sí, es exactamente eso. Vos sabés que yo te hago un poco digamos, algo previo para que se entienda. Cuando surgió la transgénesis, en la década del fines de los 80, principios de los 90, apareció al poco tiempo un libro de un argentino, Jorge Katzauer, un médico, que se llamaba La amenaza transgénica. A mí me llamó la atención, lo compré, lo leí y realmente me preocupé, porque en Estados Unidos cuando Monsanto decidió meter un gen dentro de la soja para volverla inmune, digamos, a cualquier plaguicida, sobre todo el glifosato, y que todo lo demás muera, yo dije, ¿cómo pueden pensar que esto es igual que la soja común? Porque no es así. Y él hablaba justamente del problema que traen las personas alérgicas, ¿no? Que haya un gen extraño. Bueno, es muy largo el tema, pero te lo resumo de esa forma. Y justamente esta semana apareció una noticia muy interesante, porque una fundación francesa que en realidad es una aseguradora importante, que es AXA, es una multinacional francesa que se especializó en el negocio de los seguros y la gestión de activos, pero trabaja mucho sobre los temas ambientales y seguros, justamente sobre los campos, y tiene una fundación, y esa fundación, que se llama AXA Foundation, que tiene sede, como te decía, en Francia, lo que hace es financiar proyectos importantes que piensa que para el futuro van a ser de alguna manera una solución a los problemas que se fueron planteando. Entonces, lo que surgió esta semana es que el otorgamiento de 1 millón de euros, nada menos, a un proyecto pionero sobre cultivos resilientes a los cambios de clima, justamente al cambio climático, y sin transgénesis. O sea, a mí me llamó la atención porque justamente este proyecto, que se basa en agricultura sostenible, fue otorgado a un investigador de la Universidad Nacional del Litoral, un argentino, que trabaja también en la Universidad de Buenos Aires y es del CONICET, y le va a permitir el desarrollo de herramientas innovadoras que no sean transgénicas, ¿no?, para mitigar el impacto del calor extremo en la productividad agrícola en general. Y es una noticia muy buena en un momento en el cual están sacando prácticamente todos los subsidios argentinos. Vos sabés, a los investigadores del CONICET se cortó completamente el financiamiento de ciencia y tecnología. Y bueno, la verdad es que a mí me pareció una noticia importante. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Justo esta oyente nos hacía esta consulta, ¿no? Es que son los dilemas de este tiempo, Irene. Y los desafíos. Yo no me canso de mencionar esa palabra, ¿no? Porque todo esto nos trae inmensos desafíos a la inteligencia y la sensibilidad humana, ¿no?
Sí, y bueno, es un financiamiento que además va a apoyar el trabajo de este investigador durante 5 años, los próximos 5 años, con posibilidad de volver después a tenerlo de nuevo, si esto realmente rinde los frutos que espera la fundación. ¿Y €1 millón es mucha plata para un proyecto de investigación? Mira, no tanto, porque la investigación científica, como decía el doctor Hussein, no es cara es la ignorancia. Lo que pasa es que sí se necesita, sí, él decía eso, el primer Nobel de la ciencia argentina, pero es bastante plata, no es poco, pero tampoco es demasiado. Claro. Uno piensa ay, que bien me vendría a mí, ¿no? Pero en realidad en ciencia, vos sabés, los equipamientos son muy caros, hay que comprar los insumos permanentemente de esos equipamientos, tenés que mantenerlos en condiciones para poder trabajarlo, bueno, y esto le va a permitir el desarrollo de nuevas herramientas innovadoras y no transgénicas, lo cual no es poco, para mitigar el impacto del calor en la productividad agrícola, como te decía, ¿no? Y esto tiene que ver un poco justamente con cómo se trabaja ahora con los microscopios electrónicos de última generación, de barrido, porque lo que hacen es ver cómo un gen, fíjate que se puede ver a escala de genes, ¿no? Cómo se expresa en un fragmento del ADN. El ADN, para los que no saben, bueno, algo que es la base de la biología, digamos, se transcribe en ARN, que es, en vez de tener una doble hélice como el ADN, tiene una sola fila de genes, y eso finalmente se va a traducir en las proteínas funcionales de cualquier organismo vivo. Entonces, esto es el dogma central de la biología. Pero cuando una molécula de ARN cumple funciones biológicas sin codificar proteínas, se la llama ARN no codificante. Entonces, la innovación de este proyecto consiste, quizás esto es un poco técnico, pero trato de explicarlo lo más fácil posible. El proyecto se basa en aprovechar estos pedacitos de ARN no codificantes para desentrañar todos los mecanismos moleculares que regulan la respuesta de las plantas al estrés ambiental, ¿entendés? Porque esto hasta ahora es algo que no se había estudiado, porque no se sabía para qué servía este pedacito de ARN, ¿no? Entonces se van a desarrollar tecnologías basadas en este ácido nucleico para justamente hacer una agricultura más sostenible y más natural, sin tanta cosa agregada, ¿no? Eso, hablábamos en el arranque del programa de cómo nos vamos envenenando, ¿no? Con la producción de alimentos, pero también con nuestros quehaceres, cuando hacemos aquellas cosas que hacemos de un modo repetitivo y que ya no resulta sostenible para el mundo donde vivimos, para la cantidad de personas que habitan este mundo y para todo lo que ya hemos hecho en función de nuestras economías, ¿no? Sí, yo siempre digo que creo que ya lo comenté varias veces, o por lo menos un par de veces en nuestra columna acá, que estas multinacionales de los alimentos que trabajan con transgénesis, en realidad no les importa mucho producir alimentos, les importa producir dinero. Y eso es falso, totalmente falso, que no se pueda alimentar al mundo sin eso, ¿no? Sin claro, pero fíjate que eso lo podemos trasladar a otras cosas. Claro, cuando se habla del rating, haciendo programas de porquería, también se piensa en el dinero exclusivamente. Sí. Y estamos hablando de la comunicación, de los contenidos en la era de los datos, de la profusión de datos. Sí, absolutamente. Mira, yo siempre recomiendo una película que está basada en un libro de una colega tuya que es periodista de investigación. Yo siempre me acuerdo mucho de tus columnas de investigación cuando hacías en ecología y cuando estabas en Telenoche. Ella es Marie-Monique Robin, es una periodista que hizo un documental muy importante ya hace más de 15 años. El mundo según Monsanto se llama, es la traducción literal del francés, Le Monde selon Monsanto. Y ella lo que hizo fue, cuando apareció Internet, empezar a tirar de la punta del ovillo, viste, iba entrando en cada hipervínculo que se le aparecía, cada link, y así fue entrevistando a todos los tipos que habían trabajado en esta regulación, o no regulación, para decirlo de alguna manera, en la época, era cuando Bush padre era vicepresidente de los Estados Unidos, en la década del 80, y aparece un fragmento de una grabación en ese documental donde o sea, no es que lo convencen, lo intiman prácticamente al vicepresidente de Estados Unidos, que fue a visitar Monsanto, a que no le ponga ninguna traba a la soja transgénica, porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que la soja tradicional, le dicen, y eso es absolutamente falso, porque se comprobó que no es así. Claro.
¿no? Claro. Así que es interesante el mundo según Monsanto. Búsquenlo porque está por todos lados en YouTube. Es libre, dura 1 hora y pico, pero vale la pena porque no tiene desperdicio. Es impresionante ese documental. Y está traducido, o sea, doblado con voice over, o está subtitulado si prefieren el lenguaje original. Quería hacerte una pregunta de otra índole. Sé que te gusta la música, que te gusta la trova rosarina y todo lo demás. ¿Te gusta Diego Torres? Me encanta. Viste que ha sacado esto de las leyes de la vida, que está muy bueno también el video, ¿no? de ese tema. Es una hermosa persona, Diego Torres. Yo tuve la suerte de haberlo visto en vivo y de haberlo conocido, y hace muchísimos años, cuando recién empezaba, de haber podido charlar un poquito, pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, nos vamos a despedir con él entonces. Bueno, te mando un beso grande y que tengan una gran semana. Igualmente para vos, querida Irene, un gran abrazo. Abrazo. Si quieres saber más sobre nuestra querida profe, la puedes encontrar en su Instagram, @wisirene, y bueno, infinitos aprendizajes. Comenta, participa, opina, compartí, comunicate.